porque es un texto muy interesante y se deben de dar cuenta que como que Dios nos ha venido insistiendo y apretando las tuercas sobre las relaciones, sobre la hermandad, sobre cómo debemos funcionar como discípulos. Y vaya que es importante porque dijo el Señor, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea. Para Dios es muy importante que su congregación, y de hecho pues todas deberíamos, pero por lo menos su congregación, seamos muéganos, ¿sí? Bueno, no sé si existen todavía, pero esos dulces muy azucarados que lastimaban hasta los dientes, todos pegados por cachitos, ¿verdad? El muégano famoso, y creo que se quedó la expresión, ser un muégano que todos pegados ahí, todos juntos, ¿no? Bienvenida, corazón, qué gusto verte. Entonces, el asunto es que al Señor le importa que seamos muéganos, ¿sí? Que estemos unidos, pero no de palabra, que eso es tan frecuente también. No, sí, yo soy muégano con mi hermano, yo lo quiero mucho, pero ya ven que a la mera hora como que no. Entonces al Señor le importa, y vaya que los textos han sido muy incisivos sobre ese asunto, ¿no? Entonces, para entrar a ello, primero les tengo que contar qué es la nobleza. La nobleza se puede entender por dos maneras. Nobleza como un atributo social, es un noble, ¿no? Ya ven, los que tenemos sangre azul, ¿no? Y el otro aspecto de nobleza es la condición del carácter, ¿no? Diríamos buena gente. Algo así como yo quisiera en mis sueños, ¿no? Nobleza, ser buena gente. Y jugando con la semántica, que es esa parte de la lingüística que nos permite usar los términos a gusto, voy a insistir que carácter no es, como se dice, ser fuerte, gritón, grosero, intempestivo, dominante. Porque ya ven qué es lo que se dice, ¿no? Ay, tiene un carácter fuerte, porque es gritón, malhumorado, porque dice cosas y manotea. Insisto, ese es un rasgo del temperamento que está muy viciado. Yo le llamaría histeria, neurosis, psicosis en algunos casos. O sea, les estoy diciendo, anda mal del coco, el que se acelera y grita y pavonea y dice, y peor, que se engaña diciendo es que tengo un carácter fuerte. No, no tienes carácter fuerte. Estás mal del coco y necesitas ayuda. Ok, ahora, que tenemos nuestros exabruptos y que de vez en vez nos enojamos y manoteamos, de acuerdo, pero eso no es carácter fuerte, eso es que patinamos y enseñamos el cobre. Carácter fuerte, tenemos dos magníficos ejemplos. Jesucristo, enfrente de Poncho el piloto, cuando le dice, si yo quisiera, tú y tus soldaditos, mira, desaparecen. Pero aquí se va a hacer lo que Dios quiere, y carácter fuerte es que estuvo callado cuando el otro lo estaba haciendo de cosas. Ese es carácter fuerte. Carácter fuerte es hacer lo que se tiene que hacer y tener los pantalones o las enaguas para hacerlo. Eso es carácter fuerte. No andar gritando ni que yo digo. No, eso es histeria. Carácter fuerte es voy a hacer lo que tengo que hacer en mi compromiso con Dios, con la vida, con los niños, conmigo, etc., ¿no? El otro ejemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma quiere decir alma grande. Este señor paladín hindú que estuvo con la independencia de los británicos, etc. Carácter fuerte. Se le para enfrente a un tanquesote que viene, que los voy a hacer trizas, y ahí está parado con otros, sin violencia, sin aspaviento, sin grito, con ayunos, con muchas cosas, pero determinado a que se lograra la independencia de los hindúes. Entonces, ese es carácter fuerte. El que hace lo que se tiene que hacer, sin gritos, sin pavoneo, sin nada. Incluso, ya les dije que es manso. Ser menso. Punto. En la Biblia, eso es la mejor ilustración que tengo. Olvídense de que soy manso, pero no menso. No, entonces no eres manso. Ser manso implica perder. Y perder es ser menso. Y carácter fuerte es, te aguantas, haces lo que tienes que hacer para honrar a Dios y no haces tus aspavientos, ni tu imponerte, ni tu ley del hielo y esas tonterías. ¿Por qué les estoy diciendo esto?
porque la nobleza es un rasgo del carácter muy bello de quienes tienen carácter fuerte. La nobleza implica el perder, el olvidar, el si no olvido recuerdo, pero no me duele ni soy rencoroso. La nobleza es una virtud que todos deberíamos aspirar, así, y decir, chavos, ¿cómo no crezco en nobleza delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Les estoy diciendo, chambear con Dios para que Dios saque lo mejor de nosotros. No esos lados oscuros ni feos, ni esos momentos que nos dan vergüenza o que la gente se aleja, sino lo bueno, lo que Dios quiere sacar. Todo esto porque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Lo hemos venido viendo en Hechos. Lo vimos en Gálatas y en su actuación con la gente. Vimos hace 8 días sus reclamos. Usamos a Moisés como ejemplo también. Moisés decía a Dios, oye Dios, ¿qué les he hecho a estos? Cuando se le ponen grillosos y feos, ¿qué les he hecho a estos? No los he robado, no he abusado de sus mujeres, no les he faltado, los he ayudado, de mí han recibido favores y atenciones y mira cómo me pagan. Es cuando también Moisés pierde la vertical y Dios no vea su ofrenda, no los bendiga. Y les dije, la oración vengativa, pues no la contesta Dios, lastima a todos, lo veamos en Hebreos, ¿no? Dice Hebreos, no con queja porque no aprovecha, una oración vengativa, una oración, ay mira cómo es no bendice eso Dios. Pero vemos en el apóstol esa intención de nobleza, pero también de, como el cangrejo. Mi madre me decía, ahorita que Charlie llegó, ya ha empezado el servicio, que siempre llega antes, le dije como me decía mi mamá, ya me tenías con pendiente cuando me llegaba yo, no va a ser bien Charlie porque sabe que sí me juego con él, pero enseñar el cobre o caminar como los cangrejos, así también me decía mi mamá, tú vas como los cangrejos. Yo pensaba, ¿cómo van los cangrejos? Y ella decía que caminan para adelante y que luego caminan para atrás. Eso yo no lo sé porque los cangrejos caminan de lado. Pero se dice, vas como los cangrejos, que ibas para adelante y luego te regresas. Pues el apóstol, si está bien dicho ir como cangrejo o como quieran, mejor como el Che Araña. Lo cantaba Cricri. El Che Araña sí daba un pasito para adelante y 2 para atrás en sus canciones, ¿verdad? Bueno, pues Pablo también tiene luces y sombras. Y ahorita vamos a ver parte de las sombras. Y decimos, caray, si los paladines, si los importantes de Dios en el servicio tienen estas cosas de luces y sombras, pues ¿cómo no va a estar uno en algo parecido, no? Bueno, pues tenemos ejemplo, como yo cuando les echo ejemplo de cuándo tengo que corregir cosas, para que veamos la necesidad de compromiso de todos, no nada más de que ya está en el cielo, sino de todos que tenemos que seguir, ¿cómo les digo? Luchando porque Dios saque lo mejor de nosotros, ¿no? Empecé diciendo, Dios les bendice, traen sus cargas, sus vidas, sus necesidades, Dios les bendice, y siempre vemos desde nuestro lado, quiero que me bendigas, quiero que salgan bien las cosas, quiero que me ayudes, pero tenemos que ver también desde su lado, ¿no? Que dice, sí, mi hijo, yo te bendigo y te ayudo, pero también como que quiero que ya desarrolles más, ¿no? Conmigo, con la vida, con la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y sucede entonces en Hechos 15, regresando, donde todo empieza con este famoso concilio de que no es cierto que sean salvos si no están circuncidados. Pues ya te conté de las tijeras que me regresaste. Bueno, entonces, sucede que, dice en el verso 30 del capítulo 15, bueno, en vez de leerlo, porque no sé si lo traen o si lo leyeron, pero tienen mucha fe, dice, tú les mandas el pasaje y lo leen, hasta se hincan, están golpe de pecho, lo están leyendo, se lo memorizan 2 o 3 veces en la semana, tú confía.
Sí. Entonces, pues están todos juntos, se animan, se echan porras y deciden, dice el 35, que Pablo y Bernabé, por cierto, Bernabé salía en una canción de Celia Cruz, ¿no? ¿Sí o no? Y Bernabé era cuate de alguien. ¿De quién? De Burundanga, Buchilaca. Bueno, ellos no salen aquí, pero sí sale Bernabé. Y Pablo y Bernabé van anunciando la palabra y van trabajando bien a gusto, bien suave. Pero nos dice el texto que pasó un tiempecito. A mí me encantan estas expresiones bíblicas porque no sé cuánto es. Algunos días, ¿no? Pero pueden ser hasta minutos, como pueden ser meses. Eli, ¿cuánto te gusta para que tú y yo andemos bien y de repente como que nos pongamos tensos? Pues no nos hemos puesto, ¿verdad? No, ya son como 30 años y medio, ¿no? Sí, no nos hemos puesto tensos. Entre tú y yo todo va bien. Ni yo lo he despreciado. Tú y yo, ¿como cuánto necesitaste? ¿Como 5 horas? ¿Como 15 minutos? Qué generoso se ve. Ya. Pablo le dice a Bernabé, omitiendo a Burundanga, vamos a ver a los hermanos para esto. Ya había escrito Gálatas. Entonces, a los que le escribimos Gálatas, que recuerden que Gálatas son varios pueblitos, no es uno. Gálatas es una región en Asia o Grecia y son entonces varios pueblitos. Y dicen, pues vamos a ver a los brothers, ¿no? Donde hemos estado, algo así como lo que vamos a hacer con la extensión. Y entonces dice Bernabé, que venga mi sobrino, Juan Marcos. Pero Pablo no quería que fuera Bernabé, porque, Marcos, perdóname, gracias, porque es mi texto, es mi sermón. Perdón. Y entonces, no quiere que vaya Marcos con ellos. Y dice en el versículo 39, es un eufemismo. Esa palabra quiere decir, se describe de una manera amable lo que sucede. Porque en el idioma de la Biblia, en griego, el verbo es parasismos. Sismo, ustedes lo recuerdan, es un temblor. Parasismo, esa palabra agregada, quiere decir un terremoto canijo. Vamos, de escala 10, hemos vivido escala 7, que ya ven que las cosas se caen, se derrumban, edificios que son terribles, y no son números aritméticos, es una progresión geométrica de esas escalas, de donde del 7 al 8, del 8 al 9, no es nada más un paso, son como que muchos pasos, y es tremendo. Entonces, el término que emplea para sismo, lo que está diciendo, muchachos, ven Julio, ayúdame, ven, ayúdame. Pero como estamos con eso de cuidarnos, déjame cuidarte. Para sismo es que Pablo agarra a Bernabé y lo empuja, lo sacude, y Bernabé, pues que no estaba manco, agarra a Pablo y también lo sacude de esa. Para sismos es que Pablo pudo haberle dado un trancazo a Bernabé y Bernabé pudo haberle contestado un trancazo a Pablo. Se zarandearon. A lo mejor hasta el suelo fueron a dar y de vueltas. Gracias, hijo. Se dieron sus trompadas. Se dieron sus trompadas. Y la luz y sombra del apóstol, ahora sombra, queda uno impactado. Ahora, no les mandé estos textos, los voy a usar para ver lo triste de esto, porque no nada más es lo morboso de que ahí se agarraron. No sé ustedes, pero yo sí, en la escuela, cuando iba a ver bronca, la salida, pues todos bien morbosos, ¿no? ¿Quiénes son? Y se hacen unas bolotas, ¿no? Y así puedo estar yo ahorita, ¿no? Ay, vamos a ver el pleito de estos. Pero lo triste
lo triste, por ejemplo, en el capítulo 9 de mismo Hechos, cuando se recién convierte Pablo, antes llamado Saulo, por él va Bernabé, dice en el 9:27, después de su conversión, Bernabé lo toma casi de la mano y lo trae a los apóstoles, porque dice el verso anterior que Pablo quería juntarse con los discípulos, pero no lo querían, le tenían miedo, le daban portón, le daban la espalda a Pablo. Y lo que hace Bernabé, porque perseguía cristianos, Sí. antes perseguía cristianos, se convierte y entonces quiere ir con los discípulos, pero los discípulos lo rechazan. Bernabé, valiente, lo toma y lo lleva con los discípulos y les dice, es de verdad, da la cara por él. Decimos nosotros meter las manos al fuego por alguien, más bien decimos al revés, yo no meto las manos al fuego por este, es más común que digamos eso, ¿no? Y Bernabé lo que hace es mete las manos al fuego por Pablo. Se estaba jugando Bernabé su prestigio, introduciendo a Pablo con los otros y echándoles rollo de que no les iba a fallar. Eso sucede en los siguientes versículos. Hace más cosas Bernabé, solo voy a mencionar otra. En el capítulo 11, en el verso 25, si no mal recuerdo, sí, Bernabé va donde vivía Pablo para buscar a Pablo y llevarlo a Antioquía, donde por primera vez se va a reconocer a los discípulos como cristianos. Entonces, Bernabé hizo varias cosas. Mete a Pablo con los discípulos y lo lleva a liderar. Tanto era su importancia que en el capítulo 13 empiezan el primer viaje donde van a Gálatas, a esa región, y mandan la carta. Fíjense qué bonito en el 13. Ayunando, orando, dijo Dios, Bernabé y Pablo, van juntos a la obra que los he llamado. Y así sale. Qué experiencia tan bonita de amistad, de cercanía, de confianza. Vamos. Bernabé era testigo de que este había hecho mucho daño, da la cara por él, lo lleva de la mano, vamos juntos, estamos comisionados por la iglesia para ir a Galacia, somos mancuerna pues, vamos juntos. Qué episodio tan bonito, bendecido por Dios. Y entonces viene la experiencia triste antes de el conflicto. En el mismo capítulo 13, en el verso 13, dice que entonces Pablo y Bernabé llegan a su destino, pero Marcos se aparta y regresa a Jerusalén. No nos dice el pasaje, ni más, ¿por qué? No nos dice, pero se regresa. Pablo y Bernabé vamos a predicar, vamos a estas regiones, Marcos va con ellos, bien contentillo, y de repente me regreso. No nos da la Biblia una explicación. ¿Puedo yo comentarles algo al respecto? Puede ser que yo esté muy equivocado, pero me da esta impresión, y se lo voy a contar en base a mi experiencia. ¿Qué hiciste, mi amor? Estaba abierta. No la metas. ¿Cuándo empecé mi vida cristiana? Recién convertido, chavillo, casi simultáneo. Sabía que Dios me quería en el servicio, en el pastorado, de plano, así. Casi fue conversión con llamado, fueron juntos, porque fue un impacto muy grueso y te quiero aquí. Y entonces empiezo. Ahora, entiendan, mi vida no solo era desordenada, sino era muy indisciplinada. Hacía lo que quería y cuando quería y como quería, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no es como cuando les he contado que me llevó aquel cuate, el director de misiones, y me dijo, ya te vamos a expulsar o te encargas de una misión, y les dije, sí, me encargo de la misión. Eso fue después.
7 años después. Yo les estoy hablando de mucho antes. Yo no estaba con nada de compromiso. Me dicen, ¿quieres foguearte en el servicio? Pues vamos a las misiones. Ven, vamos todo un sábado para que conozcas cómo es el asunto, cómo es la predicación, cómo es la enseñanza, ver a las familias, ver a los hermanos, la. Pues que voy. Y llegamos a cierta zona de Ciudad de México, con ciertas gentes. Todas las gentes de las iglesias son bellas, sin duda, pero yo empecé a ver y decía, híjole, estar dedicado a esto está cañón. Y estar dedicado a la voluntad de la gente está cañón. Y luego oí una que otra cosita y dije, estar aguantando a la gente como están tratando al misionero, estas gentes groseras, está más cañón. Yo que voy a tener que andar soportando a estos maleducados, a estos groseros, ¿saben qué? No. Entonces me dicen después de todo ese rollo, vamos, mañana, el domingo, nos volvemos a ver aquí. ¿Saben qué dije? Cuernos. Los dejé plantados. Tengo toda la impresión de que este Marquitos empieza a ir con Bernabé y con Pablo y empieza a ver de qué se trata el asunto, porque no describe ningún texto bíblico qué sucede, pero al ver lo que era y al ver lo que implicaba, que en ese tiempo estaba más cañón que lo que yo les acabo de contar, dijo, ¿pies? ¿Para qué? Los quiero. Y metió la R de reversa y recio. Vámonos. El conflicto en Hechos 15 es que Pablo le dice a Bernabé, no garantiza, se regresa, no le tengo confianza a este sujeto. Y Bernabé, fíjense el corazón de Bernabé, le tuvo confianza a Pablo, le tenía confianza a su sobrino. Ok, se equivocó, patinó en una, pero vamos a darle chance. ¿Qué es lo que les cuento que luego me pasó 7 años después? Que llega el doctor Hernández y me dice, ¿te vamos a correr o te doy una misión? No, dame la misión. O sea, ¿y cómo tomé eso? Ya de allí para adelante son 40 años ya, imagínense. Bueno, el caso es que Bernabé dice, yo creo en Marcos. Y aquí en la cuestión del discípulo y del cristianismo, segundas, terceras, cuartas oportunidades se valen. Porque somos falibles, somos humanos. Por eso, humanos, fallamos, corregimos, nos enderezamos. Segundas, terceras oportunidades valen la pena. Y díganme si no es cierto. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios nuestro Señor para enmendar, para corregir, para cambiar, para enmendar? ¿Cuántas? Si cada quien contara las que he corregido y Dios me ha dado chance y me sigue aceptando y me ama, no acabamos. Bernabé tenía razón. La sombra de Pablo fue, ya no quiero a estos cuates impulsivos. Pues que lo cortan. Y Bernabé toma a Marcos y se va. Y Pablo dice, yo me voy con Silas. Curiosamente, de Silas, bueno, ahorita lo dejo así. Se van. Ahora, Dios da golpes derechos con varas chuecas. O sea, Dios va a sacar su obra con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, como tenga que ser. Pero lo mejor es que sea con nosotros, ¿no? Como se dice, dóciles y cooperando, ¿no? Porque nos bendice a nosotros. Mira, que Dios nos involucre no es egotista de su parte que digas que yo quiero que me sirvas, sino porque el servicio es placentero. Al final el servicio es placentero. Todos lo han experimentado. Vienen, adoran, participan, sirven. Hay placer. Hay placer. Cabeza dura el que no encuentra placer en el servicio cristiano. Vamos, es como con la novia. Yo les decía a los chavos, separen a 2 novios. Está difícil, ¿no? Siempre están como que juntos, ¿no?
Y no se diga ya casados en este matrimonio sano que se extiende el noviazgo, seguimos siendo novios, ¿no? Sepárenlos. Paréntesis, por eso la gloria se llama cielo, Silver, porque hasta que la muerte los separe. Estamos siempre pegados, ¿no? Juntos, 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 juntos. Entonces, el servicio con nuestro novio, pues es placentero. Caminar con Dios es placentero. Nosotros somos los que perdemos cuando caemos en las sombras. Además, este texto sí se los mandé. Santiago dice, oye, cuidado con los aceleres. Dice, yo les mandé un audio y el texto en estos días, ¿no? Tienes 2 oídos y una boca. Habla la mitad de lo que oyes, ¿no? Por eso 1 contra 2. Habla la mitad de lo que oyes. Qué sabio, ¿no? Bueno, dice Santiago, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Te acuerdas que un día me dijiste, yo y mi bocota, ¿verdad? Pero también es mi experiencia, corazón. Pronto para oír, tardo para hablar. Oímos más, hablemos menos, saquemos menos conclusiones, menos juicios, menos disparates en una palabra. En ese audio les puse lo de moros con tranchetes, y ya sé lo que es un tranchete porque en el audio puse no sé qué es un tranchete. Moros son los árabes, estos, los musulmanes, ¿no? Y en la guerra contra los cristianos, las cruzadas, con tranchete, pues eran las navajas, los cuchillos pequeños, muy afilados, que ahora usan zapateros, creo que decía el diccionario. Pues eso es moro con tranchete, ¿no? En todo veo algo, por ejemplo, sí, si me ven salir de un sitio con una modelo, me refiero a la lata. Ya ven, que empiezan a ver moros con tranchetes, y ni siquiera con la lata, porque la lata la recogí y la fui a tirar a la basura, pero ya estaban sacando sus juicios, ¿ven? Esos son los moros con tranchetes, empiezo a concluir de más. Bueno, dice la Escritura, pronto para oír, tardo para hablar. Habla la mitad de lo que escuchas. Y dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo? Lo que les dije hace 8 días. Dios no trabaja con nuestro coraje. Dios no escucha nuestra oración vengativa. Mira, Dios, a eso, lo que me hace, como decía Pablo, ¿no? Alejandro el calderero, págale conforme a sus hechos. Dios no ama. Dios ama a ese Alejandro, ya que voy a decir a qué se dedicaba, y a Pablo, y los ama igual. Esa es mi mayor frustración en el egotismo personal, la maravilla de la generosidad de Dios. Ama al peor criminal igual que a mí. Es más, les he dicho, pone diácono y liturgos, que son palabras griegas que hablan de servicio, pero diáconos más como que del servicio manual y liturgos más como del servicio espiritual. Pues le llama a los gobernantes del mundo liturgos. ¿Cómo? No. Maestro es Dios. Ama, incluye. No, nuestra ira no sirve. Oye, pero tú me vas a decir, oye, pero en Efesios dice, aírate pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿A qué se refiere paz? Se refiere a que uses el coraje y no el coraje te use a ti. ¿Qué estoy diciendo? ¿Te ha tocado enojarte y lograr algo en base a que te enojaste? No me refiero a dar una trompada. Me refiero, algo no te salía en el trabajo o en la escuela. Y dijiste, ¿cómo caramba no me va a salir? Y te sacaste así como adrenalinazos y lo lograste. Ese es el enojo que Dios bendice. Ese es el enojo correcto. Que sea una motivación y un motor para que logres cosas, no para daño, para construcción. Y todavía dice la Biblia, no te vayas con eso al siguiente día. Ya, borrón y cuenta nueva. Es más, voy a decirlo así, un desacuerdo entre la pareja. Oye, no es que no fue así, es que sí fue así, es que no, mira que no. Nos arreglamos, lo hablamos
sacamos nuestra molestia y ya, ahí murió. ¿Ok? Corregimos, arreglamos, no lo prolongamos al siguiente día. Ese es el enojo correcto. Y lo que está diciendo aquí la escritura es el enojo vengativo, el de mala leche, el de que te peleas. Dios no trabaja a través de eso. Dios no trabaja a través de eso. Te quemas, quedas mal. Deben saber que hay gentes que animan a otros a estar en compañía de ellos. Y hay gentes que desaniman a otros a estar en compañía de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Normalmente es crítica, es queja, es amargura, es negatividad. Y pueden decirme, no, es que hay realismo. El realismo no debe de confundirse con pesar. Porque la Escritura dice, y dice generosamente, es el día que hizo el Señor, disfrútalo. La Escritura dice, gózate permanentemente. No, la realidad te roba la alegría de vivir, la alegría de tu relación con Dios, la alegría de estar con los demás. Entonces, de lo que estamos hablando es, bueno, esta sombra del apóstol, que fue una vara chueca, torcida, ¿cómo Dios va a manejar un golpe derecho? Bueno, me estoy prolongando demasiado, no quiero hacerlo más, abusar de su paciencia, pero lo que voy a describir ahorita es que al final Dios se sale con la suya y es mucho mejor cooperar con Él desde el principio, porque al fin y al cabo va a lograrlo, pero abusado con las pérdidas, porque obviamente en una sombra, en una manifestación mala, vamos a perder. En la vida siempre pagamos factura, muchachos. Siempre, 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 siempre. No hay acción que no traiga una consecuencia. Corto, mediano, largo plazo. Siempre. Entonces, cuando descuidamos esto y caemos en las sombras, perdemos nobleza, como empecé, vamos a pagar factura. Grande, pequeña, regular, como sea. Pronto, tarde, después, pero se va a pagar. Y los afectados somos nosotros. Quizás ustedes han escuchado, espero que nunca hayan dicho, es que yo no necesito de los demás o no necesito a nadie. Cuando la vida avanza, los años se prolongan, las situaciones se presentan con cierta peculiaridad, nos damos cuenta la enorme necesidad que tenemos de sumar, no de restar. Y la suma se logra con luces, con nobleza, no con sombra. No con decir, es mi carácter y así se aguanta, no necesito de eso, yo puedo prescindir de esto. No, tarde o temprano lo vamos a lamentar. Y al final, Dios sale con ventaja. Voy a mostrarles 2 textos más donde Dios sale con la suya. Da un golpe derecho con varas chuecas. Pero sí hay pérdida. En la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, hay una expresión que me gusta mucho y se ve, no nos dice cómo es que se llega a esta conclusión, pero sin duda hubo todo un trabajo. Mira, como las tortillas, como cuando ponen la masa en la máquina y va pasando la masita y va aplanada, y hasta que sale tortilla. Hubo todo un proceso en el apóstol Pablo donde fue pasando por todo esto, ¿no? Y llega a esta conclusión. Dice en la segunda de Timoteo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Está solo. Aquí ya no está de gandalla el Pablo, de que yo voy y misiono y estoy donde sea. Aquí está melancólico. Está triste. Ya tiene pérdidas, tiene restas. Y dice, solo Lucas me acompaña. Estoy solito.
Y el desgaste emocional, físico, espiritual, como sea, los años, la vida, las circunstancias, pesan. Y dice, toma a Marcos, le dice a Timoteo, y tráelo conmigo. Fíjense cómo termina, porque me es muy útil en el ministerio. Para que se haya doblado este cuate, Pablo el impetuoso, el fuerte, y le diga a Timoteo tiempo después, solo Lucas está conmigo, está difícil, está duro. ¿Cómo se llama? Viudez, orfandad, separación, distancia, enfermedad. Póngale la etiqueta que quiera, pero siente la soledad. Y entonces le dice a Timoteo, tráeme a Marcos, porque me es útil. Espérame, le diste cortón y hasta te diste de trancazos con Bernabé. Es que ya pasé todo un proceso donde Dios me tuvo que suavizar y quitarme lo que creí que yo podía solito y sin este cuate. Pero hay otro texto, este es muy conmovedor, pero hay otro que me impacta. Dice el apóstol Pablo en la carta a Filemón, para terminar la carta, dice, te saludan mis compañeros de prisiones, y al primero que menciona es a Marcos, y dice, mi colaborador. Colaborador en griego es una palabra, hasta se me hizo el cuero así, es una palabra compuesta, está diciendo hombro con hombro, está a la par, es mi pareja, somos uña y mugre, está junto conmigo. Ya no solo dijo me es útil, está diciendo me sostengo con él, mi colaborador. Sinergia, dice la expresión griega. ¿Se dan cuenta? Es la luz, le costó. La sombra, ya no se vuelve a mencionar a Bernabé nunca, jamás. ¿Qué pasó con Bernabé? Muere, es martirizado, lo aprisionan. ¿Qué pasó con Bernabé? Nunca nos vuelve a hablar la Biblia de un reencuentro entre Pablo y Bernabé. ¿Y saben qué? Después de que Pablo está con Marcos diciendo mi colaborador, mi bastón, mi muleta, sin duda, todo el tiempo le pesó la separación de Marcos, porque no puede olvidar lo que hizo Bernabé con él. Entonces estoy absolutamente seguro, no tengo temor a equivocarme, de que cuando está con Marcos haciendo la obra y ya blandito, reconociendo la importancia de sumar y no restar, todo el tiempo estuvo pensando en Bernabé. Mi amigo Bernabé, que confió en mí, que estuvo conmigo, que me ayudó, ya no lo tengo. Muerto, desaparecido, distanciado, pero esa era su gran pérdida, su gran resta, aunque andaba con Marcos. Entonces, la moraleja para nosotros, pues Dios va a hacer su voluntad, está haciendo su iglesia, nos está haciendo luchar, salir adelante, como sea, con COVID, sin COVID, pandemia, sin pandemia, operaciones, cosas, lo que sea, pero ahí estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Flojos y cooperando. Flojos no de flojera, sino dóciles y haciendo su voluntad, sacando nobleza, sacando lo mejor de nosotros. Dios va a dar sus golpes derechos y que no seamos varas chuecas, sin rencores, sin sentirnos prepotentes, que es mi carácter, que yo no necesito. No. Carácter fuerte es decir, hago tu voluntad, Señor, y hago de tripas corazón y corrijo. Y hago tu voluntad y crezco, te agrado, soy un siervo fiel y permanente. Eso es lo que quiere Dios nuestro Señor. ¿Qué mensajes, qué enseñanza y qué fortaleza para la congregación, hermanos? Y te voy a decir algo, no hay cómo, por ejemplo, hablando de Abby en su próxima intervención, que llega, es apapachada, estamos contigo, estamos orando, no estás solita. Oye, qué rico. A diferencia de estar por allá en un rincón y ¿qué onda? ¿No? Esa es la pequeña gran diferencia de sumar, aunque en el camino, por necedad y por rebeldía, pues habrá pérdidas en algunos. Qué lamentable, pero que no sea con nosotros discípulos de Cristo.